¿Has sentido alguna vez que el universo conspira para ponerte frente a frente con tu pasado? Esta historia te mostrará cómo un encuentro inesperado puede cambiar el rumbo de dos vidas para siempre. Si quieres descubrir más historias que te harán reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades, suscríbete ahora y activa la campanita. Te prometo que cada semana encontrarás contenido que te hará pensar, sentir y ver la vida desde otra perspectiva. El destino tiene una manera peculiar de reunir a las personas cuando menos lo esperan. Como gotas de lluvia que caen del mismo cielo pero siguen caminos diferentes, solo para encontrarse nuevamente en el mismo río. Esta es la historia de Javier Montero, un empresario inmobiliario cuyo imperio se había construido sobre decisiones difíciles y sacrificios personales que nunca imaginó que tendría que enfrentar nuevamente. Su vida estaba perfectamente estructurada, como los rascacielos que había levantado en Ciudad de México. Pero lo que sucedería aquella mañana en la prestigiosa Escuela San Jerónimo cambiaría para siempre su percepción de lo que realmente significaba el éxito. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que ocurrió después de ese encuentro es algo que ni el propio Javier podría haber imaginado en sus más descabellados sueños. Javier Montero era la viva imagen del éxito mexicano. A sus 45 años, había construido Montero Desarrollos, una de las empresas inmobiliarias más importantes del país. Desde su penthouse en Polanco, dirigía un imperio valorado en cientos de millones de pesos. Su rostro aparecía en revistas de negocios y su nombre resonaba en los círculos más exclusivos de la sociedad capitalina. La vida de Javier transcurría entre juntas ejecutivas, viajes internacionales y eventos de alta sociedad. Sus trajes impecablemente cortados a medida y su Rolex de oro blanco eran apenas símbolos externos de un hombre que lo había conseguido todo. O casi todo. Hacía apenas un año que Mateo, su hijo de 12 años, había venido a vivir con él tras la muerte de su madre en España. La relación entre padre e hijo era complicada. Javier había estado ausente durante la mayor parte de la infancia de Mateo, enviando dinero pero pocas veces estando presente. El niño, introvertido y melancólico, parecía un extraño en la lujosa vida de su padre. Aquella mañana de septiembre, Javier había cancelado 3 reuniones importantes. Era el día de la entrevista de admisión en el Colegio San Jerónimo, la institución educativa más prestigiosa de la ciudad. No era solo una escuela, era un símbolo de estatus, y Javier estaba determinado a que su hijo tuviera lo mejor, aunque fuera a mitad del ciclo escolar. Mientras ajustaba su corbata frente al espejo del ascensor privado, una sensación extraña lo invadió. Algo en su interior le decía que aquel día sería diferente. No podía imaginar cuánto. El Colegio San Jerónimo se alzaba majestuoso en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sus instalaciones de primer nivel y su programa académico bilingüe justificaban las colegiaturas estratosféricas que solo familias como los Montero podían permitirse. Javier estacionó su Bentley Continental en el lugar reservado para visitantes. Mateo iba en el asiento trasero, con la mirada perdida en su tablet, ajeno a la ansiedad que su padre intentaba disimular. Recuerda lo que hablamos, Mateo. Compórtate y responde adecuadamente a las preguntas. Esta escuela es importante para tu futuro, dijo Javier, ajustando el uniforme nuevo de su hijo. El niño levantó la mirada por un instante. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, reflejaban una tristeza que Javier prefería ignorar. Sí, papá, respondió mecánicamente. La secretaria los recibió con una sonrisa ensayada y los guió por pasillos impecables hasta la antesala de la dirección. La doctora Vázquez los atenderá en unos minutos, anunció, dejándolos solos. Javier revisó su reloj impaciente. El tiempo era dinero y él había sacrificado mucho esa mañana. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de su asistente sobre crisis que requerían su atención inmediata. Después de 15 minutos de espera, la puerta de la dirección se abrió. Javier se levantó automáticamente, preparando su sonrisa de negocios. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de la mujer que apareció en el umbral, el mundo pareció detenerse. Frente a él estaba Elena Vázquez, directora del Colegio San Jerónimo. La misma Elena que 16 años atrás había sido su esposa. La misma mujer a la que había abandonado cuando su carrera apenas comenzaba, eligiendo una oportunidad de negocios en el extranjero sobre su matrimonio. El rostro de Elena se transformó. La sonrisa profesional dio paso a una expresión de shock,
después a un destello de dolor, y finalmente a una máscara de frialdad profesional que Javier conocía demasiado bien. «Señor Montero, bienvenido a San Jerónimo», dijo ella con una voz que podría haber congelado el desierto de Sonora. «Por favor, pasen a mi oficina». La tensión en la habitación era tan densa que parecía dificultar la respiración. Mateo, sensible a los cambios de ambiente, miró a su padre con extrañeza. La oficina de Elena era elegante y funcional, como ella misma. Los diplomas en las paredes contaban la historia de una mujer que había construido su carrera desde cero, sin apellidos poderosos ni conexiones familiares. «Así que estás interesado en que tu hijo ingrese a nuestra institución», comenzó Elena, ignorando deliberadamente la historia compartida entre ellos. Su tono era profesional, pero sus ojos delataban un océano de emociones contenidas. Javier, acostumbrado a controlar cualquier situación, se encontró por primera vez en años sin palabras. «Elena, yo no sabía que tú», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Doctora Vázquez, por favor». «Estamos en un entorno profesional», corrigió ella con firmeza. «Estamos aquí para hablar sobre la posible admisión de Mateo, no sobre asuntos personales del pasado». La humillación encendió las mejillas de Javier. Él, que estaba acostumbrado a que las puertas se abrieran a su paso, a que su apellido y su cuenta bancaria fueran suficientes para obtener lo que deseaba, se encontraba ahora en territorio desconocido. Elena dirigió toda su atención hacia Mateo, ignorando magistralmente a Javier. Con una dulzura que contrastaba con la frialdad mostrada hacia su padre, comenzó a hacerle preguntas sobre sus intereses, sus materias favoritas y sus expectativas. Javier observaba la interacción en silencio, notando cómo su hijo, normalmente retraído, comenzaba a abrirse ante la calidez de Elena. Por primera vez en mucho tiempo, veía a Mateo sonreír con genuino interés mientras hablaba de astronomía y literatura, pasiones que Javier desconocía por completo. «Tu expediente académico de España es impresionante, Mateo», comentó Elena, revisando los documentos. «Veo que tienes un talento especial para las ciencias y las humanidades. Eso es poco común y muy valioso». Javier intentó intervenir varias veces, mencionando las donaciones que estaría dispuesto a hacer, los contactos que podría aportar al colegio. Cada intento fue elegantemente neutralizado por Elena, quien dejaba claro que el dinero de Javier no impresionaba a quien había aprendido a vivir sin él. «En San Jerónimo valoramos el mérito y el esfuerzo, señor Montero», explicó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No las cuentas bancarias ni los apellidos». La entrevista continuó, convirtiéndose en un sutil campo de batalla donde cada palabra de Elena recordaba a Javier lo que había dejado atrás, lo que había perdido al elegir la ambición sobre el amor. Cada logro profesional mencionado en la conversación era un recordatorio de que ella había prosperado sin él, a pesar de él. Cuando Elena pidió hablar a solas con Mateo, como parte del protocolo de admisión, Javier se vio obligado a esperar fuera. 30 minutos que parecieron eternos, durante los cuales el poderoso empresario se sintió como un adolescente nervioso esperando un veredicto. Al salir de la oficina, Mateo parecía diferente. Había una chispa en sus ojos que Javier no había visto desde la muerte de su madre. Elena salió tras él, manteniendo su distancia profesional. «Mateo tiene potencial extraordinario, señor Montero. Realizaremos las pruebas académicas la próxima semana, pero debo advertirle que nuestros estándares son extremadamente rigurosos», explicó Elena, entregándole un folder con los siguientes pasos del proceso. Sus dedos se rozaron por un instante, y algo en la mirada de Elena cambió. Una fractura momentánea en aquella armadura de profesionalismo. Tan breve que Javier podría haberlo imaginado. Durante el camino de regreso, Javier intentó concentrarse en las llamadas de negocios que había postergado. Pero su mente regresaba una y otra vez a esa oficina, a esa mujer que ahora era una extraña. Mateo, en el asiento trasero, parecía inusualmente animado. «Me gusta esa escuela, papá», dijo de repente. «La doctora Vázquez dijo que tienen un club de astronomía y un observatorio». Javier miró a su hijo por el retrovisor. «¿De verdad te gusta la astronomía? Nunca me lo habías dicho». «Te lo he dicho 3 veces», respondió Mateo con una resignación que golpeó a Javier como una bofetada. «Pero siempre estás ocupado». Esa noche, mientras Mateo dormía, Javier se encontró revisando viejas fotografías en su laptop. Imágenes de una vida anterior,
cuando era un joven arquitecto recién casado con Elena, antes de que la ambición lo consumiera todo. Recordó cómo había elegido irse a Dubái por 2 años, una oportunidad que cambiaría su carrera. Elena se había negado a acompañarlo, comprometida con su propio desarrollo profesional en México. Lo que comenzó como una separación temporal se convirtió en definitiva. Una semana después, durante las pruebas de admisión de Mateo, Javier se encontró nuevamente en San Jerónimo. Esta vez, Elena mantuvo su distancia, delegando en otros profesores la supervisión del proceso. Javier se sentía como un intruso en su mundo meticulosamente construido. Esa tarde, mientras esperaba en la cafetería del colegio, Javier observaba a los padres y madres que intercambiaban experiencias sobre sus hijos. Conversaciones sobre tareas, actividades extracurriculares, preocupaciones cotidianas. Un lenguaje que él apenas comprendía. ¿Puedo sentarme? La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. Sin esperar respuesta, tomó asiento frente a él. Mateo ha terminado sus pruebas. Los resultados estarán en unos días. Algo había cambiado en su tono. La hostilidad inicial se había suavizado, aunque la cautela permanecía. Gracias por darle esta oportunidad, dijo Javier. Significa mucho para él. Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez desde su reencuentro. No lo hago por ti. Lo hago por Mateo. Es un niño extraordinario que merece una oportunidad. Lo sé, respondió Javier. Apenas estoy aprendiendo a conocerlo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 16 años de ausencia, de caminos separados, de vidas construidas en direcciones opuestas. ¿Qué pasó con Carla?, preguntó Elena finalmente, refiriéndose a la madre de Mateo. Mateo mencionó que falleció el año pasado. Cáncer, respondió Javier escuetamente. Fue difícil para todos. Especialmente para Mateo. Nunca fuimos pareja formal, ¿sabes? Después de lo nuestro, yo nunca volví a comprometerme realmente con nadie. Elena sintió, un gesto que no revelaba sus pensamientos. La vida toma caminos extraños, dijo finalmente. Jamás habría imaginado que nuestros caminos se cruzarían así, después de tanto tiempo. 3 días después, Elena llamó personalmente a Javier. Mateo había sido aceptado en San Jerónimo. La noticia debería haberlo alegrado, pero algo en la voz de Elena lo alarmó. Hay algo más que debería saber, dijo ella. Durante las pruebas psicológicas, detectamos que Mateo está atravesando un duelo complejo. No solo por su madre, sino por todo lo que dejó atrás en España. Necesita apoyo profesional, Javier. Y necesita a su padre, no solo a su proveedor. Las palabras de Elena golpearon a Javier con la fuerza de una revelación. Durante el último año, había asumido que dar a Mateo un hogar lujoso, educación de primera y acceso a todo lo material que pudiera desear sería suficiente. Nunca se había detenido a pensar en lo que el niño realmente necesitaba, su presencia, su tiempo, su atención. Tenemos un excelente programa de apoyo para familias en transición, continuó Elena. Pero requiere compromiso de los padres. Tiempo real, Javier. No puedes delegar esto en asistentes o niñeras. Esa tarde, Javier hizo algo que no había hecho en años, canceló todas sus reuniones por tiempo indefinido. Condujo hasta el parque donde Mateo solía ir con su niñera después de clases y lo observó desde lejos. El niño estaba sentado solo en una banca, absorto en un libro, ajeno a los otros niños que jugaban ruidosamente a su alrededor. En ese momento, Javier vio en su hijo no un heredero, no una responsabilidad, sino un ser humano vulnerable que necesitaba desesperadamente a su padre. Un niño que había perdido a su madre y había sido trasplantado a un mundo extraño, donde su único vínculo familiar estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para notar su soledad. Las semanas siguientes marcaron el inicio de un cambio profundo. Javier comenzó a asistir a las sesiones de terapia familiar en San Jerónimo, bajo la dirección del departamento de psicología que Elena había creado años atrás. Aprendió, con dolorosa lentitud, a escuchar realmente a su hijo, a conocer sus miedos, sus sueños, sus necesidades. Elena observaba esta transformación con cautela profesional, manteniendo siempre la distancia apropiada.
pero a veces, en los pasillos o durante las reuniones escolares, sus miradas se encontraban y algo indefinible pasaba entre ellos. No era el fuego de lo que una vez fueron, sino algo diferente. Un reconocimiento mutuo de que ambos habían cambiado, madurado, transformado sus heridas en fortalezas. Un día, después de una reunión particularmente intensa sobre el progreso de Mateo, Javier encontró el valor para hacer la pregunta que había estado rondando su mente. ¿Por qué nunca te volviste a casar?, preguntó, cuando quedaron solos en la sala de juntas. Elena pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con honestidad. Lo intenté, una vez. Estuve comprometida hace 5 años, pero no funcionó. Supongo que me volví demasiado independiente. O quizás nunca encontré a alguien que entendiera que mi vocación siempre sería mi prioridad. Yo tampoco lo entendí en su momento, confesó Javier. Estaba demasiado absorto en mis propias ambiciones para ver que las tuyas eran igualmente válidas. El primer semestre de Mateo en San Jerónimo trajo consigo transformaciones notables. El niño reservado comenzó a abrirse, a hacer amigos, a participar en el club de astronomía que tanto le apasionaba. Su rendimiento académico, que siempre había sido sobresaliente, ahora venía acompañado de un entusiasmo genuino por aprender. Javier, por su parte, había reorganizado completamente su vida. Delegó responsabilidades, rechazó viajes innecesarios, y estableció horarios sagrados para estar con su hijo. Descubrió, para su sorpresa, que el imperio que había construido podía funcionar perfectamente sin su presencia constante. Y más sorprendente aún, descubrió que disfrutaba de esta nueva vida, del tiempo con Mateo, de redescubrir al niño que apenas conocía. Elena observaba esta transformación con una mezcla de admiración profesional y conflicto personal. Como directora, celebraba el progreso de Mateo y la dedicación de su padre. Como mujer que una vez había amado a ese hombre, sentía emociones contradictorias que se esforzaba por mantener a raya. Una tarde de diciembre, durante la presentación del Club de Astronomía, Javier y Elena se encontraron sentados uno junto al otro, observando cómo Mateo explicaba con pasión las constelaciones del cielo invernal mexicano. Sus manos se rozaron accidentalmente en la oscuridad del planetario escolar. Ninguno de los dos la retiró. Ha cambiado mucho, susurró Elena, refiriéndose a Mateo. Ambos hemos cambiado, respondió Javier en voz baja. Tú también has cambiado, Elena. Ella sonrió en la penumbra. Todos cambiamos. Es la única constante en la vida. Después de la presentación, mientras los padres felicitaban a sus hijos, Javier notó que Mateo buscaba la aprobación de Elena tanto como la suya. La manera en que sus ojos brillaban cuando ella elogiaba su trabajo revelaba un vínculo que iba más allá de la relación alumno-directora. ¿Te gustaría venir a cenar con nosotros?, preguntó Javier impulsivamente. Para celebrar la presentación de Mateo. Nada formal, solo una cena. Elena dudó visiblemente, considerando las implicaciones profesionales y personales. No suelo socializar con los padres de mis alumnos, respondió finalmente. No te estoy invitando como padre de un alumno, aclaró Javier. Te estoy invitando como alguien que alguna vez fue importante en mi vida y que, sorprendentemente, ha vuelto a serlo de una manera completamente inesperada. La cena en un pequeño restaurante del centro histórico marcó el inicio de una reconciliación cautelosa. No hablaron de retomar lo que una vez tuvieron, eso sería simplista e ingenuo. Hablaron como dos adultos que habían vivido, sufrido, aprendido y crecido separados, y que ahora se redescubrían con asombro y respeto mutuo. Mateo observaba esta dinámica con interés. Una noche, mientras Javier lo arropaba para dormir, un ritual que ahora disfrutaban ambos, el niño hizo una observación que dejó a su padre sin palabras. La doctora Vázquez te hace sonreír de verdad, papá. No como sonríes en las fotos de las revistas, dijo con la claridad brutal de la infancia. Y tú también la haces sonreír a ella. Lo he notado en la escuela. La primavera trajo consigo nuevos comienzos. Javier y Elena habían establecido una relación cautelosa que trascendía lo profesional sin comprometer la ética de sus respectivos roles. Se encontraban fuera del entorno escolar, compartían conversaciones profundas sobre sus vidas, sus errores, sus aprendizajes. Redescubrieron por qué se habían enamorado años atrás, pero también reconocieron que ahora eran personas completamente diferentes.
Elena confesó cómo después de su divorcio había canalizado todo su dolor en construir San Jerónimo, transformando su sufrimiento personal en una misión educativa que ahora beneficiaba a cientos de niños. Javier, por su parte, admitió que su imperio inmobiliario, a pesar de su éxito, había dejado un vacío que ninguna adquisición material podía llenar. Una tarde, mientras paseaban por Chapultepec después de una exposición científica a la que habían llevado a Mateo, Elena planteó la pregunta que ambos habían estado evitando. ¿Qué estamos haciendo exactamente, Javier? No somos los mismos de hace 16 años, y tenemos responsabilidades que van más allá de nosotros mismos. Yo tengo una escuela que dirigir con integridad, y tú tienes un hijo que necesita estabilidad. Javier contempló el lago artificial mientras buscaba las palabras adecuadas. Estamos dándonos la oportunidad de conocernos de nuevo, respondió finalmente. Sin expectativas, sin presiones. Solo dos personas que una vez se amaron y que ahora están descubriendo que quizás, a pesar de todo, nunca dejaron de importarse. Elena sonrió con una mezcla de esperanza y cautela. Mateo te necesita por completo, Javier. Ha perdido demasiado en su corta vida. No puedo ser otra complicación en su mundo. No lo serías, respondió Javier con convicción. De hecho, creo que eres exactamente lo que ambos necesitamos en nuestras vidas. Alguien que nos recuerde que el éxito no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en conexiones humanas significativas. El final del año escolar trajo consigo decisiones importantes. Mateo había florecido en San Jerónimo, convirtiéndose en uno de los estudiantes más brillantes de su generación. Javier había encontrado un equilibrio que nunca creyó posible entre su vida profesional y personal. Y Elena había permitido que las murallas cuidadosamente construidas alrededor de su corazón comenzaran a agrietarse. Durante la ceremonia de clausura, mientras Elena daba su discurso sobre la importancia de las segundas oportunidades y el valor del aprendizaje continuo, sus ojos se encontraron con los de Javier entre el público. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, la promesa de un nuevo comienzo que ninguno de los dos había buscado pero que ambos habían encontrado. Esa noche, mientras Mateo dormía después de una celebración por sus excelentes calificaciones, Javier y Elena se sentaron en la terraza del Penthouse, contemplando la ciudad iluminada bajo ellos. Hay algo que nunca te dije, confesó Javier. El día que decidí irme a Dubái, estuve a punto de rechazar la oferta. Tenía el teléfono en la mano, listo para llamar y decir que no. Pero algo me detuvo. Miedo, quizás. Miedo a no ser suficiente para ti si me quedaba, a no poder darte la vida que creía que merecías. Elena lo miró con sorpresa. Yo nunca quise lujos, Javier. Solo quería un compañero que respetara mis sueños tanto como yo respetaba los suyos. Lo sé ahora, respondió él. Me tomó 16 años, un hijo y un encuentro que casi me provoca un infarto en la oficina de una directora escolar para entenderlo, pero finalmente lo sé. El verano trajo consigo nuevos ajustes. Elena aceptó la invitación de Javier y Mateo para acompañarlos en un viaje a España, donde el niño podría reconectar con la familia de su madre y procesar su duelo en un entorno familiar. Para Javier, era una oportunidad de conocer una parte de la vida de su hijo que había ignorado durante años. Para Elena, era un paso significativo en una relación que ambos estaban reconstruyendo con paciencia y honestidad. En Barcelona, mientras Mateo visitaba a sus abuelos maternos, Javier y Elena recorrieron la ciudad como dos personas que se estaban redescubriendo. En las estrechas calles del barrio gótico, bajo el sol mediterráneo, Elena compartió sus miedos más profundos. Tengo miedo de que estemos repitiendo patrones, Javier. De que la persona que veo ahora, este hombre atento y presente, sea temporal. De que el empresario ambicioso que dejó todo por un contrato en Dubái eventualmente regrese. Javier tomó sus manos entre las suyas, un gesto íntimo que ahora se permitían. Ese hombre ya no existe, Elena. O quizás sigue ahí, pero ha aprendido las lecciones más duras de la vida. Ha entendido que ningún edificio, ningún contrato, ninguna cuenta bancaria puede reemplazar lo que realmente importa. En la Sagrada Familia, bajo la luz multicolor que se filtraba por los vitrales, Elena apoyó su cabeza en el hombro de Javier. Un gesto simple que simbolizaba todo lo que habían recorrido. ¿Crees en las segundas oportunidades?, preguntó ella en un susurro casi inaudible. Estoy aprendiendo a creer, respondió él.
Gracias a ti y a Mateo. El regreso a México trajo consigo nuevos desafíos. La junta directiva de San Jerónimo expresó preocupaciones sobre la relación entre su directora y el padre de un alumno. Elena, siempre profesional, enfrentó la situación con transparencia. Mi vida personal y mi compromiso profesional son ámbitos separados, explicó durante una tensa reunión. En 16 años al frente de esta institución, jamás he permitido que mis circunstancias personales afecten mi juicio profesional. No comenzaré ahora. Javier, por su parte, ofreció transferir a Mateo a otra institución para evitar conflictos de interés. Fue el propio Mateo quien se opuso vehementemente a esta idea. San Jerónimo es mi hogar ahora, declaró con una determinación que sorprendió a ambos adultos. Y la doctora Vázquez es la mejor directora que podría tener. Que ustedes estén juntos de nuevo no cambia eso. El nuevo año escolar comenzó con ajustes cuidadosos. Elena delegó todas las decisiones relacionadas con Mateo en su subdirectora para evitar cualquier apariencia de favoritismo. Javier, por su parte, se involucró en la fundación educativa del colegio, aportando no solo recursos sino también su experiencia en gestión para expandir las becas a estudiantes de bajos recursos. Lo que había comenzado como un reencuentro incómodo se había transformado en una historia de redención, de segundas oportunidades, de caminos que se separan solo para encontrarse nuevamente, más fuertes y más sabios. Una tarde de octubre, exactamente un año después de aquel primer encuentro en la oficina de la dirección, Javier esperaba a Elena en la misma banca del parque donde una vez había observado a Mateo leer en soledad. El niño, ahora adolescente, jugaba fútbol con sus compañeros, riendo con una libertad que habría sido inimaginable 12 meses atrás. Elena llegó puntual, como siempre. Se sentó junto a Javier y ambos observaron en silencio la transformación de Mateo. Es asombroso lo que puede cambiar en un año, comentó ella. Javier asintió, tomando su mano discretamente. A veces se necesita perderlo todo para valorar lo que realmente importa. Me tomó demasiado tiempo entenderlo, pero finalmente lo hice. Elena sonrió, una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades, Javier. Para reconstruir lo que una vez se rompió, pero de una forma nueva, más fuerte, más consciente. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Javier comprendió que el verdadero éxito no estaba en los edificios que había construido, sino en los puentes que había logrado reparar. Con su hijo. Con Elena. Y consigo mismo. El millonario que había ido a buscar la admisión de su hijo jamás imaginó que encontraría mucho más que eso. Encontró una lección invaluable sobre las verdaderas prioridades de la vida, sobre el coraje de enfrentar los errores del pasado, y sobre el poder transformador de las segundas oportunidades. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir descubriendo relatos que te harán reflexionar sobre las segundas oportunidades y las verdaderas prioridades de la vida, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video. Cada semana traemos historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Tentar nuevamente o Claude puede cometer errores. Confida siempre las respuestas.